Les presento el video. Acompáñeme. Hacia la ciudadanía. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a darle la palabra a usted. Regresamos aquí con Carlos y nos vamos llevando uno. Gracias, subsecretario. Buenas noches. Para compartir, Daniel Blancas de La Crónica, para compartirle dos investigaciones. Documentamos historias, en especial de personal médico, con falsos negativos, enfermeras, médicos con síntomas que, además de batallar para que se les aplicara la prueba, sus resultados fueron negativos. Ellos empeoraron, incluso debieron acelerar las pruebas en laboratorios privados, y es hasta cuando ocurrió esto que dieron resultados positivos. Estas historias, subsecretario, las corroboramos en diversos estados del país, principalmente la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, entre otros. En la mayoría de los casos, subsecretario, las pruebas se realizaron en patios, estacionamientos, carpas, toldos, oficinas administrativas y otros lugares provisionales, aledaños a clínicas, hospitales y centros de salud. Si bien es cierto que no hay una norma específica en México para la aplicación de pruebas, sí hay dos que revisamos sobre infraestructura y equipamiento y otra sobre funcionamiento de laboratorios clínicos, cuyas disposiciones se contraponen a esta improvisación en la aplicación de pruebas. Las preguntas, subsecretario, sobre este tema son: ¿qué margen de error tienen las pruebas que están aplicándose en México, según la Secretaría? ¿Por qué se está permitiendo hacer estas pruebas en lugares improvisados, a la intemperie y con largos periodos de espera? Y si esta situación está alterando el panorama que todos los días nos presentan en esta conferencia. Si me permite, le consulto un segundo tema. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Qué bueno que saca este tema, porque nos ayuda a identificar con precisión varios de los elementos que usted relata. Lo primero es aplicación de pruebas. Infiero por la narrativa que se refiere a la toma de muestra para obtener un espécimen útil para realizar la prueba. Si se trata de la prueba que es el estándar de oro es un término técnico que quiere decir la prueba preferente, es la prueba de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa. Y el espécimen relevante, es decir, el material biológico necesario para hacer esta prueba, es secreciones, líquidos de la nariz y la garganta, que se toman, como hemos comentado en otras ocasiones, con un instrumento que es una varillita que tiene una punta de un material absorbente, que se introduce por la nariz, llega hasta la garganta, se moviliza, se saca y se pone en un tubo que tiene un líquido muy especial de transporte viral. Este se lleva al laboratorio y la realización de la prueba se hace en un laboratorio. No hay manera de hacerlo en otro lado porque no existe la tecnología para hacer este tipo de prueba fuera de un laboratorio. La toma de la muestra es un proceso importante para garantizar la calidad del diagnóstico. Las condiciones físicas en las que se realiza la toma de la muestra, son hasta cierto punto irrelevantes para esta enfermedad en específico, para este virus en específico y para esta prueba en específico. Estas normas a las que usted hace referencia hablan de los laboratorios clínicos, es decir, del diagnóstico clínico por laboratorio en condiciones ordinarias. Estamos en una pandemia, estamos en una epidemia, y la epidemia tiene características que llevan a necesitar que las pruebas salgan de lo ordinario y, justamente como lo estamos identificando con el programa que acaba de anunciar el Gobierno de la Ciudad de México y que apoyamos por completo, va a ser sumamente útil llevar las pruebas a la comunidad. ¿Cómo? Tomando los especímenes en la comunidad. ¿Es esto algo indeseable a la luz de estas normas oficiales que usted menciona? La respuesta categóricamente es no. En la salud pública, la práctica de tomar especímenes en la comunidad es una práctica extraordinariamente común, porque la salud pública principalmente se practica con intervenciones en la comunidad, es cuando se vuelve más eficiente.
Que si no hay una carpa, que si no hay un sillón, que si no hay todo lo que relata la norma, ¿afecta la calidad de la prueba? Lo más probable es que no. Las condiciones técnicas de cómo se toma y el entrenamiento propio del personal sí pueden afectar si es que la cantidad de líquido que se toma de la nariz y la garganta no es suficiente para el diagnóstico. Pero lo más importante, el tiempo. Y aprovecho para comentar algo que de repente surge en estas oleadas de la narrativa pública. Háganle la prueba ya, porque acaba de estar expuesta una persona con COVID. Seguramente han oído esta expectativa. Es más, quizá ustedes tienen esa idea. Mi amiga le diagnosticaron COVID hoy. Háganme la prueba, necesito que me la hagan hoy mismo. No. ¿Por qué no? Porque el virus, cuando entra, el virus SARS-CoV-2, cuando entra al organismo por las vías ya conocidas, boca, nariz y ojos, empieza a replicarse. Si yo hago la prueba a los 25 minutos de que alguien posiblemente me contagió, la prueba va a salir negativa. Si me la hago al día siguiente, alta probabilidad de que siga siendo negativa. Si me la hago el día 2 y al día 3, y hay un tiempo específico que está precisamente entre el día 3, con todavía baja probabilidad, y el día 7, con una probabilidad mayor, el ideal es entre el día 5 y el 7 para hacer la prueba. La cantidad o proporción de falsos negativos, que bien señala usted, falso negativo se refiere a que una prueba salga negativa cuando en realidad sí existía la condición de salud, en este caso la infección que se está buscando. La cantidad de falsos negativos es muy alta si la prueba se toma tempranamente, luego se reduce cuando la prueba se toma en los días, en el tiempo ideal, y luego vuelve a aumentar si ya pasó demasiado tiempo y el virus empieza a eliminarse por efecto del sistema inmune. Entonces, todos esos elementos son muy importantes de cuidar y por eso hay un lineamiento técnico del laboratorio para la vigilancia epidemiológica que se debe seguir en todas estas condiciones. Las historias que yo le comparto, subsecretario, ya son de personas que tenían los síntomas, ya con síntomas, y cuando yo me refiero al tiempo de espera, no me refiero, digamos, a la evolución de los síntomas, sino a ya estando en el lugar donde se hacía la toma, filas de 50, 40, 60 personas y las iban colocando en una caja. Pues evidentemente pasaba mucho tiempo para que se las llevaran. Me refiero al tiempo en el que esa toma estaba expuesto a la intemperie, al sol, al viento, a la tierra, etcétera. Claro, la temperatura no es tanto, bueno, el sol definitivamente sí, el viento y la tierra pues es completamente indeseable que se contaminen los especímenes, pero la temperatura puede afectar mucho la viabilidad de los especímenes y hay indicaciones técnicas precisas de cómo debe realizarse. Entonces, si esas no se cumplieron en los casos que usted identifica, podría ser una razón por la que salieron negativos cuando realmente debieron haber sido positivos. Ustedes, ¿qué lectura le dan entonces a estos falsos negativos? Me gustaría conocerla. La lectura de un resultado negativo es que salió no reactiva. El contexto específico de la calidad del procedimiento, desde luego, puede afectar si es falso o es verdaderamente negativo. Muy bien, subsecretario. Y el otro tema que quiero ponerle sobre la mesa también tiene o es producto de una investigación. Hay alrededor hoy, actualmente, de acuerdo ya incluso actualizado a los datos que nos dieron hoy, 4.600 toneladas que se han generado de residuos peligrosos biológico-infecciosos por la pandemia. Documentamos hallazgos de estos residuos en baldíos, áreas naturales, ríos, autopistas, otros terrenos de la naturaleza en diversos estados del país. También nos percatamos de que hay un escaso control e inspección sobre este asunto. De hecho, llevamos un mes solicitando una postura, una reflexión de la Profepa y de la COFEPRIS, que son las instancias que están directamente encargadas de esta situación. Pero ellas, pues bueno, han optado por el silencio.
En vista de este silencio, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de la Secretaría de Salud Federal para que este panorama no incremente los riesgos para la población y se desborde un problema sanitario aún mayor? Muchas gracias. La postura es muy clara, la hemos comentado ya en 2 ocasiones al menos. Ha venido la doctora Letze de la Torre, que es especialista en control de infecciones, y hemos comentado, existe una norma oficial mexicana específicamente para esto, para establecer las condiciones del manejo de los RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos, y los procedimientos específicos además están reglamentados en los contratos que establecen los sistemas locales de salud para la disposición de estos residuos. Si esto que ustedes relatan ocurre de esa manera, desde luego es completamente inconveniente. Ese le puedo decir, es la postura que puedo decirle instantáneamente. No es para nada adecuado que los residuos peligrosos biológico-infecciosos acaben en un sitio donde no se han dispuesto de manera segura. Con mucho gusto lo voy a comentar con COFEPRIS y vamos a hacer la extensión también hacia Profepa para investigar, y su investigación periodística seguramente será de gran ayuda, investigar dónde estuvo la omisión del procedimiento o de seguir las normas, tanto por la compañía, muy probablemente privada, que es la que da los servicios, como el contratante público, para que se deslinden las responsabilidades necesarias y se atienda el problema. Le agradezco que lo alerte. Muchas gracias, Daniel. Preguntaba sobre esto, lástima que hoy no está. La pregunta que es legítima es, ¿eso tiene consecuencias sobre la apreciación del curso de la epidemia? La respuesta es no, en la medida en que no tenemos como meta, esto lo retomo, lo he dicho por 11 años, pero con motivo del COVID lo dije desde el principio. La meta de la vigilancia epidemiológica no es contar casos. En ninguna parte del mundo se tiene un número de la realidad del tamaño de la epidemia. Lo vuelvo a decir, en ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia. En ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia. Pero en México tenemos como preferencia decirlo explícitamente. No voy a criticar a ninguno de los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras en otras partes del mundo estén tan convencidos de esta idea de decirlo explícitamente, a pesar de que es cierto. Ni